Bueno, hoy es el primer domingo de este año y como primer domingo tenemos que hacer una reflexión sobre los propósitos que debemos tener nosotros para este año, ¿no es cierto? Yo sé que cada año que pasa hacemos una evaluación pequeña de lo que hicimos, de lo que hemos hecho, que de eso vamos a hablar el próximo domingo, y sobre lo que vamos a hacer. A veces pensamos que el año se nos fue y no hicimos muchas cosas que hubiéramos querido hacer. Y nuestros planes fueron más grandes que nuestros logros y nuestras realizaciones. Realmente aparentemente el cumplimiento de nuestros propósitos fue muy pobre. Siempre nos hacemos unas expectativas muy grandes para cada año. Pero al final del año nos damos cuenta que realmente iniciamos con mucha fuerza, pero a la mitad del año nos fuimos cansando y al final estábamos llegando simplemente por inercia. Pero es importante que nosotros hagamos determinaciones y que sean determinaciones que sean supremamente importantes para nuestra vida, con el propósito de que podamos mantenernos firmes en ellas. Y quiero basarme en un texto que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11. Si nos ayudaran con el PowerPoint sería bueno para que fuera pasando los textos bíblicos. O si ustedes tienen Biblias pueden irlo buscando. 29, 11. Si alguien necesita Biblias puede levantar la mano, vamos a prestarles unas Biblias. ¿Ya lo tenemos? ¿Cuántos creen que Dios tiene planes con nuestra vida? Amén. ¿Y qué tal serán los planes de Dios? ¿Buenos o malos? Buenos. Siempre los planes de Dios son buenos para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Pero por qué suceden cosas diferentes entonces? ¿Por qué a veces nos va mal en algunas cosas? Simplemente porque nosotros no somos consecuentes con la voluntad de Dios en toda su extensión. Y a veces el Señor usa el dolor para llamarle la atención. A veces el Señor usa el sufrimiento para que nosotros corrijamos nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. A veces el Señor usa la adversidad que nosotros mismos propiciamos para que nosotros volvamos nuestros ojos hacia Él. Pero lo cierto del caso es que Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Eso es lo que dice este texto, ¿no es cierto? Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. O sea, esto es una declaración firmada y requete firmada y contrasellada por Dios. De tal manera que los planes de Dios siempre son buenos. Por lo tanto, cuando nos va mal en alguna cosa, no tenemos que decir que era un plan malo de Dios, sino que Dios es tan bueno y tan poderoso que Él sabe sacar de un mal un bien mucho mayor. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Qué es lo más importante que nosotros tenemos que asegurar en nuestra vida? ¿Qué es lo más importante que nosotros tenemos que asegurar en nuestra vida? Si nosotros vamos a hacer una decisión hoy, de este año, ¿qué decisión vamos a hacer? ¿Qué es lo más importante que nosotros tenemos que lograr en nuestra vida? ¿Alguien me puede decir? Mantener la salvación. Esto es lo más importante de nuestra vida. Esto es fundamental para nuestra vida cristiana, para la eternidad, para nuestra tranquilidad, para nuestro futuro, para nuestro desarrollo como cristianos, para nuestro desarrollo como iglesia, para nuestro desarrollo como familia. Tenemos que asegurarnos de la salvación de nuestra alma. ¿Y esto cómo podemos hacerlo? Enfocándonos en Dios. Enfocándonos en Dios vamos a tener la seguridad de nuestra salvación. Dice en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué nos sirve tener unas grandes fortunas si finalmente no nos van a hacer entierro con trasteo? Y así nos enterraran con el trasteo, no vamos a poder disfrutarlo, porque los bienes materiales que nosotros tengamos en esta tierra no van a servir de nada en la eternidad, en la presencia del Señor. De tal manera que es supremamente importante que nosotros aseguremos nuestra salvación. En algunos casos
nos proponemos otras cosas, asegurar nuestra salud, por ejemplo, entonces bajar de peso, controlar el colesterol, controlar los triglicéridos, estar en chequeos permanentes de salud, hacer dietas, etcétera. Pero realmente eso no nos va a servir de nada en la eternidad. Igualmente vamos a morir un día de estos. Quizás retrasemos un poco nuestra muerte porque nos cuidemos. Pero finalmente eso no va a redundar en nuestra salvación. O sea que más importante que cuidar el colesterol, más importante que ir al médico, más importante que todo, es proteger nuestra salvación. Y nuestra salvación la adquirimos no porque hagamos solamente una oración, sino que nos mantengamos dentro de la voluntad de Dios. Juan 3:16 nos habla de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una verdad que la tenemos. Y puede ser que nosotros sustituyamos el nombre y cambiemos al mundo por el nombre de cada uno de nosotros y leamos este texto como, porque de tal manera amó Dios a Eduardo, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y puede ser que hagamos esa declaración. Y puede ser que hagamos una declaración en la cual nosotros aceptamos la muerte de Jesucristo como pago suficiente por nuestros pecados. Y puede ser que nosotros hagamos una oración entregándole nuestra vida al Señor. Y eso es la puerta que nos abre para entrar a la salvación. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, dice en la Biblia que el Señor ya no se acordará más de nuestros pecados. Cuando nosotros aceptamos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y pagó con su sangre por nuestros pecados, dice en la Biblia que ya no hay nada más que hacer para pagarlos porque ya están cancelados. El Señor ya pagó por todos los pecados que nosotros hemos cometido. Y si Él ya pagó por esos pecados, no tiene sentido que nosotros hagamos algo por tratar de pagar por ellos. Ya la cuenta está saldada. Es como cuando tenemos un crédito en el banco y finalmente nos atrasamos un poquito y el banco llamó al fiador, le dijo, mire, qué pena señor, pero es que don Miguel está atrasadito aquí en las cuotas y usted como es el fiador, pues lo estamos llamando para que se acerque al banco y pague. Entonces el fiador dice, hombre, ¿sabe qué? Voy a quitarme ese dolor de cabeza y además voy a hacerle un favor a Miguel. Y ¡pum! Canceló los 20 millones. Gloria a Dios, ¿no? ¿A cuánto le gustaría que sucediera eso? Lo cierto del caso es que el Señor ya lo hizo. Ya lo hizo, ya pagó por nuestros pecados. Y si Él ya pagó por nuestros pecados, no tenemos nada más que hacer que aceptar ese pago por los pecados y aceptar ese regalo de gracia que el Señor nos da. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, dice en la Biblia que entonces el Señor ya no se acordará más de nuestros pecados, sino que los pondrá tan lejos como está el oriente del occidente. ¿Alguien me puede decir qué tan lejos está el oriente del occidente? Eternamente lejos, están distantes, nunca van a estar en el mismo lugar. De tal manera pues que el Señor ya no se va a acordar más de nuestros pecados. Y cuando hablamos de nuestros pecados estamos hablando de ¿cuáles pecados? De todos los pecados que hemos cometido. ¿Cuál es el pecado más grande que usted ha cometido? Bueno, ese pecado también estará ya bien lejos. Ya no estará en la memoria de Dios. Y no porque Dios sea trascordado, ni porque tenga mala memoria, sino que Él voluntariamente decide no volverlos a recordar. Él decide no tenerlos en cuenta en nuestra vida, sino que Él empieza a mirarnos a través del filtro de la sangre de Jesús. De tal manera que nos ve como personas redimidas por la sangre de Cristo. Nos ve como pecadores que nos hemos arrepentido y que estamos cubiertos por la sangre de Jesús. Y por lo tanto dice en la Biblia que ya somos aceptos en el amado. Dice en la Biblia que entonces ya el Señor nos recibe en su presencia y podemos acercarnos a Él confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Amén. Y esto es el principio de la salvación. Cuando nosotros hacemos esta oración y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, lo que estamos haciendo es abriendo la puerta para entrar en una vida de bendición, en una vida de conocimiento y obediencia de la palabra de Dios, que traerá para nuestras vidas gran bendición y prosperidad. Amén. Porque dice el Señor que el Señor quiere darnos una vida abundante.
en paz, en armonía, abundante económicamente también en muchos casos, abundante en relaciones, en amor, en plenitud, en hijos, en familia. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender a disfrutarla. Y tenemos que aprender a cuidar esa salvación tan grande que el Señor nos da. Y esa salvación la venimos cuidando a través de nuestros actos, de nuestros días, a través de nuestras obras, a través de lo que nosotros hagamos cada día. Y por lo tanto, cada día debemos aprovecharlo completamente, porque dice la Biblia que los días son malos. Entonces tenemos que procurar aprovechar bien nuestros días. ¿Y cómo se aprovechan bien nuestros días? Cuidando siempre la salvación, tratando de hacer la voluntad de Dios cada día. Amén. Entonces, la resolución más importante que tenemos que hacer este año es cuidar la salvación de nuestra alma. Y para cuidar la salvación de nuestra alma, tenemos que saber que tenemos que llevar una buena vida. Y llevar una buena vida es una vida de obediencia a la palabra de Dios. Voy a invitarlos a que miremos Mateo 7, del versículo 18 en adelante. Y ahí el Señor nos hace un parangón entre el árbol bueno y el árbol malo. Un árbol malo no puede dar buenos frutos, pero un árbol bueno va a dar buenos frutos. Amén. Mateo 7, 18. Dice, no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da un buen fruto es, ¿qué? Cortado y echado al fuego. ¿A cuánto les gustaría ser cortados y echados al fuego? A ninguno, ¿verdad? No nos gustaría eso. Pero estamos abocados a que eso suceda. Porque cuando nosotros conocemos del Señor, cuando nosotros damos ese primer paso y obedecemos al Señor, en ese momento nos estamos plantando en una iglesia y nos convertimos en un árbol que tiene que dar buenos frutos. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Pero dice además, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces note que no solamente se trata de hacer una oración en la cual nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, sino que además tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo hacemos para saber cuál es la voluntad de Dios? Tenemos que ir a la Biblia y conocer la palabra de Dios. Tenemos que estar leyendo la palabra de Dios cada día. Todos los días tenemos que leer la palabra. Todos los días tenemos que meditar en ella. Todos los días tenemos que juzgar nuestros actos y ver cuáles se han hecho de acuerdo o no con la voluntad de Dios y corregirlo. Cada vez que tomemos una decisión, tenemos que sopesarla con la voluntad de Dios. ¿Es esto la voluntad de Dios o no es esto la voluntad de Dios? Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo eso, ¿no? Realmente me aterra que nos pueda suceder eso cuando vayamos a la eternidad, cuando vayamos a la presencia del Señor. Porque dice la palabra de Dios que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y lo que nosotros estamos persiguiendo es nuestra salvación. Entonces lo que perseguimos es entrar al reino de los cielos. Pero dice la palabra de Dios que no se trata de que llevemos vidas religiosas. No se trata de que estemos utilizando simplemente un lenguaje cristiano. Aleluya, gloria a Dios. Y nada más, y nuestros actos no se compadezcan con la palabra de Dios. El Señor nos dio 10 mandamientos que tenemos que cumplir. Pero a veces pensamos que es suficiente cumplir 6 y pasamos. Eso no sucede, como sucede en la escuela, como sucede en el colegio, en la universidad. No se trata de que logremos el 70%. No se trata de que digamos, voy a escoger los 10 mandamientos más fáciles y voy a cumplirlos y por arrastre me llevo los otros 3. Entonces, escoja los 3, a ver cuáles quiere escoger para no cumplir. Dentro de los 10 mandamientos tenemos mandamientos que nos enseñan cómo manejar nuestra relación con Dios, nos enseñan cómo manejar nuestras relaciones interpersonales, nos enseñan cómo manejar nuestras relaciones en el matrimonio,
nos enseñan cómo manejar nuestros negocios y la propiedad privada, nos enseñan cómo dar testimonio de las cosas, nos enseñan que debemos tratar de conseguir las cosas por medios lícitos y no a través de la codicia. En fin, todos los 10 mandamientos son un canon de conducta, y si nosotros los cumplimos, de verdad estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero no podemos decir, ok, perfecto, yo voy a escoger 9 mandamientos, con 9 mandamientos, pues eso es 4,5, eso es buena nota, ¿sí o no? Así no funciona el reino de los cielos. Usted no puede decir, yo voy a cumplir todos los mandamientos, pero es que a mí me gusta, mi trabajo es ser sicario, entonces de eso vivo. Así que pues el Señor entenderá que el obrero es digno de su trabajo. No puede ser, es absurdo, ¿verdad? O no puede decir, no, lo que pasa es que yo trabajo en ventas y en ventas le toca a uno decir mentiritas, así que mi caballo de batalla son las mentiras, entonces yo voy a cumplir todos los demás, pero voy a seguir mintiendo. No puede ser, no es viable, no way. No hay forma de poder agradar a Dios apartando un mandamiento para no cumplirlo. Usted no puede decir que va a agradar a Dios, pero yo no voy a darle el primer lugar a Dios. Entonces voy a hacer todo lo demás, pero el primer lugar va a ser para mí. O va a ser para mi esposa, o va a ser para mi hijo. O va a ser para mi trabajo. Despiérteme al Señor que está durmiendo, por favor. Si se va a dormir, hermano, necesitamos darle el primer lugar a Dios. Necesitamos darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. Y cuando venimos a escuchar la palabra es para poner todos los 5 sentidos en la palabra y disponer nuestro corazón a servirle al Señor. Es necesario que nosotros tomemos esa decisión. Las cosas del Señor no son un juego. Las cosas del Señor no es para venir a hacer acto de presencia y pensar que por estar haciendo acto de presencia, entonces estamos agradando a Dios. Se trata de que estemos aquí en cuerpo y alma y espíritu, y no que vengamos aquí a dormir en una silla. Eso no tiene ninguna presentación. Necesitamos cambiar nuestra actitud hacia las cosas de Dios. Vamos a leer un texto en 2 de Corintios 3:5. 2 de Corintios 13:5. Donde el Señor nos invita a examinarnos a nosotros mismos. Dice, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos que hayan fracasado en la prueba. Necesitamos hacer una revisión, hacer una evaluación de lo que nos pide el apóstol Pablo. No sea que nos llevemos una sorpresa. Y a pesar de haber hecho milagros en el nombre de Cristo y haber expulsado demonios en el nombre de Jesús, nos digan, apártate de mí, hacedores de maldad. Necesitamos examinarnos cada día para ver si nuestros actos y nuestra vida es consecuente a la palabra de Dios. Y dice la palabra que si nosotros hacemos eso, está en Mateo 7:24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Necesitamos que nuestra vida sea una vida de revisión continua para ver si estamos haciendo lo que Dios dice. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Amén. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué necesitamos hacer, según la Biblia, para pertenecer al reino de los cielos? Necesitamos 2 cosas. Primero, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Segundo, el arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de nuestras obras muertas y tenemos que seguir a Jesús. El arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Remordimiento es cuando nosotros hacemos algo y nos damos cuenta que nos salió mal
Y entonces nos da como dolor recordar que, ay hombre, si yo no hubiera hecho esto, ¿no es cierto? Es el remordimiento. Pero arrepentimiento es cuando usted dice, ok, perfecto, yo he venido pecando en esto y sé que está mal, por lo tanto voy a dejar de hacerlo. Dejar de hacerlo es arrepentimiento. Se llama metanoia en griego, que es una transformación de obras. Vamos a transformar nuestra vida por algo mejor. ¿A cuánto les gustaría hacerlo? Amén. Necesitamos cambiar. Necesitamos dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Necesitamos empezar a vivir una vida de acuerdo con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y por lo tanto necesitamos arrepentirnos y seguir a Jesús. Y el Señor dijo que seamos imitadores de Él. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Dio su vida por sus amigos. Amén. En segundo lugar, tenemos que ver que demos buen fruto. ¿Qué es el fruto? Si usted tiene un árbol de manzana, ¿qué fruto le va a dar el árbol de manzana? Manzanas, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos cristianos, ¿qué fruto debemos dar? Cristianos, ¿verdad? Tenemos que multiplicarnos, tenemos que compartir la palabra de Dios para que otras personas conozcan la verdad y puedan llegar a los pies del Señor y puedan transformar sus vidas para bendición. Y esto realmente es de gran valía para Dios. Muchos cristianos pasan su vida y llevan 20 años de cristianos y jamás han ganado un alma para Cristo. Muchos cristianos llevan vidas religiosas, pero su testimonio desalienta a los demás para que puedan conocer del Señor. Porque van a decir, no, si ser cristiano es ser como fulanito, yo no quiero ser cristiano. Que vive cantando y diciendo aleluya, pero le pone los cuernos a la mujer. No tiene ninguna presentación. De tal manera que por los frutos los conoceremos. En otras palabras, el Señor conocerá que somos cristianos cuando nosotros estemos discipulando a una persona. Cuando estemos dando fruto, va a conocer el Señor que sí somos cristianos. Por sus frutos los conoceréis. Amén. De tal manera que necesitamos dar fruto para ser conocidos como cristianos delante del Señor. Y esto implica que tenemos que esforzarnos por compartir la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos porque nuestro testimonio sea un testimonio que realmente impacte la vida de las personas. Que sea consecuente con la palabra de Dios. Que nuestros actos hablen de que Jesucristo sí vive en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y por eso dice en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esas piedras. No se trata de que, no, es que mi mamá sí es cristiana. Entonces, como mi mamá es cristiana, eso ahí me lleva el Señor arrastradito. O mi tío es pastor, es suficiente. No, ya, con eso es suficiente, toda la familia se salva, porque imagínense, ¿no? La salvación es individual. Y dice la palabra de Dios, y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Tremendo eso. Es una sentencia de muerte espiritual. Si nosotros no damos fruto, podemos ser cortados y podemos ser echados al fuego. Es muy fácil perdernos, es muy fácil salirnos de la disciplina del Señor y empezar a vivir nuestra vida de placer. Es muy fácil salirnos de la voluntad de Dios y empezar a vivir bajo nuestro propio criterio. Y dice la palabra de Dios que ya está puesta el hacha para cortarnos. ¿De qué va a depender? De que nosotros como cristianos demos buenos frutos. No se trata de que nosotros como cristianos simplemente hagamos una plataforma sobre la cual vamos a funcionar y escojamos de los 10 mandamientos 9 y dejamos el del adulterio porque es que no, es que yo estoy joven. Imagínense. Y eso ahora, pues nada, eso ya, el matrimonio pasó de moda. Y lo que tenemos que hacer es vivir la vida. Porque yo, ¿qué hago metido toda la vida en una iglesia?
Se trata de que nosotros aprendamos a vivir como Dios quiere que lo hagamos. Pero es peligroso. Aquí hay una sentencia en donde dice: ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y nos dice el Señor nuevamente en Lucas capítulo 3 versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. No se trata de que mi mamá sea cristiana o que mi papá sea cristiano. Se trata de que yo tengo que tener una relación con Dios y que yo mismo tengo que dar frutos dignos de arrepentimiento, porque la salvación es individual. A veces nosotros pensamos que la declaración de fe es suficiente para nuestra salvación. Sí, la declaración de fe es suficiente para nuestra salvación. Pero de ahí en adelante tenemos que cuidar nuestra declaración de fe. De ahí en adelante tenemos que seguir obedeciendo las normas. Es suficiente que un soldado recluta, se ponga el uniforme, se haga la chuler y forme para decir que es un soldado del Ejército Nacional. Amén. Así se recluta. Pero él necesita seguir obedeciendo y manteniendo la disciplina dentro del ejército para poder hacer su carrera. Pero si no lo hace, ¿qué va a suceder? La disciplina va a llegar a su vida. El calabozo le espera. El consejo de guerra le espera. La sentencia le espera. De tal manera que eso mismo sucede con nosotros como cristianos. No se trata de que hagamos solamente una declaración de fe, sino que nuestra vida sea completamente consecuente con la palabra de Dios. Y no importa cuánto tiempo llevemos de conocer a Cristo, en cualquier momento nos podemos caer. Es doloroso, pero tengo que decirlo, que conozco personas que llevaban años de cristianos y eran cristianos de excelente testimonio y pregonaban su fe y enseñaban y lideraban, y hoy están viviendo en adulterio con matrimonios destrozados. Es muy triste y doloroso. ¿Por qué razón? Porque simplemente se sintieron muy seguros de su salvación. Se sintieron muy seguros de todas las bendiciones que ya Dios les había dado y dijeron: no, ya con todo esto que tengo, yo ya puedo manejármela solito y no necesito a Dios. Ya Dios no me importa. Tengo que vivir el placer, tengo que vivir la vida. Y perdieron la comunión con Dios, lógicamente. Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Esto lo decía el apóstol Pablo en sus últimos días. Dice: sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también ha sido por Cristo. Él reconoce que todavía no es perfecto. Él reconoce que no lo ha alcanzado todavía. Dice: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que seguir a la meta. No debemos olvidarnos de eso. No que ya lo hayamos alcanzado porque financiamos una obra en una fundación. No que lo hayamos alcanzado ya porque ganamos una multitud para Cristo. No porque hayamos hecho un tremendo evento para el Señor y algunas personas hubieran conocido de la palabra. No porque le habíamos servido al Señor en un ministerio. Dice la palabra de Dios que nos olvidemos lo que ya hicimos. Tenemos que mirar es que lo que falta por hacer. Tenemos que proyectarnos hacia adelante. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Se está refiriendo a los que fueron cristianos. Y dice que son ahora enemigos de la cruz de Cristo. Aunque se muestren religiosos, aunque vayan a otra iglesia, pero sus actos no se compadecen con la dirección de Dios. Dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Tremendo esto, ¿eh?
Dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nosotros en esta tierra tenemos que humillar nuestro cuerpo. Y humillar nuestro cuerpo significa que no debemos darle a nuestro cuerpo ese placer mundano que el cuerpo anhela, porque el cuerpo anhela ese placer mundano, anhela el sexo prohibido, anhela la masturbación, anhela las drogas, anhela el alcohol, anhela una cantidad de cosas, pero no podemos darnos el lujo de darle rienda suelta a esos placeres. Tenemos que enfocarnos en que tenemos que humillar nuestro cuerpo, y humillar nuestro cuerpo se trata de disciplinarlo dentro de la voluntad de Dios. Se trata de que nosotros superemos la tentación y que despreciemos los placeres del mundo para ver si podemos lograr ese premio que el Señor tiene para nuestras vidas. Y por lo tanto es importante que nosotros hagamos la decisión de que vamos a asegurarnos de la salvación de nuestra alma. Esta es una decisión que tiene que ser permanente, diaria. Todos los días, todos los años tenemos que hacer esta resolución. Y esto nos va a mantener alerta y firmes en la fe. Y por lo tanto, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que es útil para redarguir. Dice que es útil para corregir, para instruir en justicia. Y por lo tanto, donde vamos a encontrar la sabiduría va a ser en la palabra de Dios, es nuestra fuente de sabiduría. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y por lo tanto, necesitamos prepararnos para hacer la obra que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dice que la palabra de Dios nos es dada a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, las cuales Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. De tal manera que el Señor prepara las buenas obras y Él espera que nosotros nos preparemos para poder andar en esas buenas obras. Pero si no nos preparamos, no podemos andar en esas buenas obras. ¿Cómo va a hacer usted para enseñarle la palabra de Dios a alguien si usted no la conoce? Ciegos, guías de ciegos, como los fariseos. Tenemos que aprender y capacitarnos. Y por eso vamos a empezar en la iglesia una serie de discipulados los domingos de 8 a 10 de la mañana. Vamos a cambiar un poquito el horario. Vamos a empezar a las 10 de la mañana a partir de febrero, con el propósito de que también a partir de febrero de 8 a 10 de la mañana tengamos una escuela de discipulado. Y en esta escuela vamos a conocer un poco más la palabra de Dios. Así que va a ser muy importante que todos tomemos la decisión de entrar en este discipulado. Y vamos a hacer un compromiso con el Señor por un par de meses que va a durar este discipulado. Y después vamos a hacer un mes de guerra espiritual y vamos a hacer un mes de liderazgo. En total van a ser 4 meses los que vamos a estar estudiando de 8 a 10 de la mañana. Pero va a ser muy importante que nos preparemos para hacer esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Si no nos preparamos, no podemos andar en esas buenas obras que Dios preparó. No podemos ser instrumentos útiles para Dios. No podemos pretender servirle a Dios sin habernos preparado para hacerlo. Y en la medida en que nos preparemos, vamos a estar habilitados para toda buena obra, como lo dice en la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:15 dice la palabra de Dios: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Se lo está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Pero aquí es algo muy importante, la afirmación que hace Pablo. Y dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, el conocer las escrituras nos convierten en sabios. ¿Cuántos quieren ser sabios? Amén. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a estar haciendo los domingos de 8 a 10 de la mañana. Dice en el versículo 29 de 2 de Timoteo 3, dice que las cosas secretas
pertenecen a nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. O sea, tenemos que conocer la palabra de Dios para poderla obedecer. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. La Biblia nos dice cómo ser salvos. La Biblia nos dice cómo ser santos. La Biblia nos dice cuál es la voluntad de Dios. La Biblia nos dice cómo adorar a Dios. Nos muestra caminos de bendición. La Biblia nos indica cómo llevar una vida agradable a los ojos de Dios. Nos enseña grandes promesas de bendición. Nos enseña cómo ser sabios, cómo ser santos, cómo ser salvos. Nos enseña a tener éxito en el amor. ¿Cuántos lo sabían? La Biblia nos enseña a tener éxito en el amor. Nos enseña a cómo debemos manejar nuestras relaciones interpersonales. Nos enseña cómo debemos manejar nuestros negocios, cómo manejar nuestras finanzas. Nos enseña qué debemos hacer en momentos de angustia, en momentos de necesidad. Nos dice qué debemos hacer en tiempos de prosperidad. La Biblia nos dice qué hacer cuando tenemos ataques del enemigo. Y nos enseña cómo vivir siendo más que vencedores. La Biblia nos enseña cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo honrar a Dios, cómo honrar a nuestros padres, cómo amar a nuestros semejantes, cómo manejar nuestras relaciones con nuestros empleados, con nuestros jefes, con los demás. Nos enseña que debemos respetar a los demás. Nos enseña a gobernar una nación. Nos enseña a impartir justicia. Nos enseña a manejar mejor nuestros negocios y nuestras relaciones familiares. Nos enseña a edificar nuestra familia, a mantener nuestra salud, a administrar nuestras finanzas adecuadamente, a tener éxito en nuestros negocios, a desarrollar la iglesia. La Biblia nos enseña a tener éxito en todas las áreas de nuestra vida. Ahora la pregunta entonces es, ¿por qué no estudiamos la Biblia? Y vamos a tener éxito en todo. Es una gran oportunidad la que el Señor nos da. Pero necesitamos tomar la decisión. Porque la mayoría de cristianos no leen la Biblia ni siquiera una vez al año. No, es increíble, pero es así. Ni siquiera una vez al año la leen. Necesitamos volver a los principios. Necesitamos volver a la Biblia. ¿Queremos saber sobre dones? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12 y el Señor nos habla de los dones. Y entonces vamos a mirar a ver cuáles son los dones que cada uno tiene. Y empezamos a desarrollar esos dones que el Señor nos ha dado. Entonces la primera resolución que nosotros tenemos que hacer es mantener nuestra salvación, asegurarnos de mantener nuestra salvación. La segunda, para poderlo lograr, es estudiar la Biblia todos los días. La tercera, asistir a todos los eventos de la iglesia. Cada vez que se organiza un evento en la iglesia, hay una bendición que viene para nosotros. Porque dice la palabra de Dios en el Salmo 112 que cada vez que nos reunimos, el Señor imparte una bendición particular para cada quien. O sea, cada vez que usted viene a la iglesia, sepa que va a recibir una bendición. De tal manera que no se las pierda. Dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos más cada vez que aquel día se acerca. Quizás estés pensando que este punto no es para ti. Estés pensando que no, yo vengo a la iglesia siempre. Bueno, se trata de venir a la iglesia, pero no hacer actos solamente de presencia. Como dice en Hebreos 4:2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no estar acompañada de fe. O sea, muchas veces podemos venir a la iglesia y escuchamos, pero miramos la cosa con un punto de vista crítico y en vez de ponerle fe al mensaje que estamos recibiendo, empezamos a juzgarlo y a decir, no, pero es que los pastores se llenan de plata y están metiéndonos la mano al bolsillo y están no sé qué más cosas. O sea, nos salimos del contexto. Y esto es un ataque del enemigo para que no haya fe en nuestros corazones. Y entonces no podamos recibir esa palabra implantada en nuestra vida.
e implantarla en nuestra vida. Dice en la palabra de Dios que nosotros debemos ser parte de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces no importa qué parte del cuerpo usted sea. Así sea una parte pequeñita, pero es muy importante. ¿Qué tan importante es la glándula pituitaria en el ser humano? Es supremamente importante y es una glándula chiquitica. ¿Qué tan grande es un riñón? Bueno, así de grande más. En comparación con el cuerpo no es muy grande, pero es vital. Y cada uno de ustedes es vital en la iglesia. Cada uno de ustedes es vital dentro del cuerpo de Cristo. Y no podemos estar diciendo que vamos a pertenecer a este cuerpo hoy, mañana al otro y después al otro. Y no podemos ser el hígado de esta iglesia y después el riñón de la otra y después las uñas de la otra. No, tenemos que plantarnos en la iglesia y empezar a dar fruto en nuestra iglesia. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Necesitamos escuchar la palabra de Dios con fe. El pueblo de Israel no escuchó a Moisés con fe, ni escuchó a Caleb con fe, ni escuchó a Josué con fe. Cuando después de que él los mandó a inspeccionar la tierra prometida, llegaron y trajeron el reporte. Y Josué y Caleb dieron un reporte diciendo, sí, efectivamente, es una tierra de mucha bendición. Allí fluye la leche y la miel. Esta es una bendición la grande la que el Señor nos va a dar. Y los otros no estaban viendo la bendición, sino que estaban viendo, uy, sí, pero esos cananeos son gente gigantes, más grandes que Anderson. Y nos van a comer como langostas. Y sus casas son fortificadas y son enormes y no vamos a poder con ellos. Después de que Dios había hecho una gran cantidad de milagros para sacarlos a la tierra prometida. Después de que el Señor había abierto el Mar Rojo y había permitido que todo el pueblo de Israel pasara en seco. Y cuando pasó el ejército del faraón se cerró el mar y murió todo el ejército del faraón. Y ellos quedaron libres de sus enemigos. Después de que cuando clamaron por agua, el Señor le dijo a Moisés que tocara la roca del pedernal y brotaría agua. Y Moisés, desconfiando un poco, cogió su vara y le dio 2 garrotazos a la roca y brotó agua. Pero después en el libro de Corintios dice que Jesús era la roca de Oreb. O sea que Moisés fue el primero que le cascó a Jesús un par de palazos. Tremendo, ¿no? Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, estamos abocados a hacer cosas trágicas, tremendas. El pueblo de Israel no escuchó con fe a Moisés, a Josué y a Caleb, y duraron otros 40 años dando vueltas por el desierto. Trajo maldición el no escuchar la palabra de Dios con fe. Y por eso tenemos que estar atentos en la iglesia cuando estamos predicando la palabra de Dios, porque este es un mensaje que el Señor trae para nuestra vida. Y ese mensaje va a transformar en bendición nuestra vida o nos va a mantener en maldición por ahí. Dice, porque también nosotros se nos ha anunciado las buenas como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no estar acompañada de fe. Necesitamos que la palabra de Dios nos aproveche. Que cuando escuchemos la palabra de Dios, la creamos, que es para nosotros, porque créame que en Dios las cosas no son por casualidad. Dios tiene un plan para cada cosa y este mensaje es para usted hoy. Y lo digo de parte de Dios. Lucas 12:48 dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Este texto es un texto muy importante en la Biblia. Porque muchas veces nosotros recibimos información, pero no nos comprometemos con el servicio al Señor. Recibimos palabra y cogemos todas esas palabras de bendición y las aplicamos a nuestra vida y vemos que Dios nos bendice, pero también hay otras palabras donde dice el Señor que nosotros tenemos que servirle a Él, que nosotros tenemos que hacer discípulos, que tenemos que orar por los unos por los otros, que tenemos que ayudarnos los unos a los otros.
y que tenemos que llevar fruto y que ese fruto debe permanecer. Pero nos quedamos con el conocimiento y no vamos a la acción, y no obedecemos, y no tenemos discípulos. Y al no tener discípulos no estamos haciendo nada. Dice en la Biblia que al que más se le dio, el que más conoce de la palabra de Dios, va a ser más exigido por Dios para dar buenos frutos y que esos frutos permanezcan. Es importante que nosotros como cristianos tomemos la decisión, la resolución de empezar a dar fruto. No hay tiempo que perder. Los días son malos y necesitamos empezar a obrar. Dice la palabra de Dios que aquel que no conoce la palabra de Dios, que haya transgredido la palabra de Dios, es digno de azotes, pero será azotado poco, porque no conoce, por la ignorancia. Pero aquel que conoce, la cosa es a otro precio. Aquel que conoce, la maldición va a ser más fuerte. Dice, porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y cuando nos asignan un ministerio en la iglesia, se nos está dando una confianza. Y nosotros tenemos que responder a esa confianza, porque más se nos va a pedir. Y dice en la palabra de Dios que si nos dicen que andemos una milla, tenemos que andar con ella 2. De tal manera que tenemos que hacer las cosas realmente como para el Señor, no para nuestro propio provecho. Y por lo tanto, cada vez que vengamos a la iglesia, estemos dispuestos realmente a servirle al Señor. Servirle al Señor es un privilegio. Imagínense ustedes que el creador de todo el universo, que el creador de los ángeles, de los querubines, de los serafines, se toma el trabajo de decirnos: Miguel, por favor, haz esto. Ana María, por favor, haz esto. Montserrat, por favor, haz esto. ¿Qué tal si nos lo pidiera? No quiero decir el presidente Santos, porque realmente, pero una persona que nosotros admiráramos y respetáramos y que esté en eminencia. Es un privilegio poderle servir. Y es un privilegio poderle servir a Dios. Y por lo tanto, la forma en que podemos nosotros guardar nuestra salvación es disponiéndonos a servirle al Señor. Porque al que más se le da, más se le pide, y al que más se le confía, más se le exige. Y eso es palabra de Dios. Y es una amonestación que el Señor nos hace y que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida espiritual y sobre lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida. Y por lo tanto, el servicio en la iglesia es algo que se convierte en determinante para nuestra salvación. ¿Por qué razón? Porque vamos a estar obedeciendo la palabra de Dios. Vamos a estar dentro de la función que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. Porque todas esas buenas obras Dios las tiene preparadas ya, de antemano, para que nosotros andemos en ellas. Entonces no es por nuestra fuerza, nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia capacidad. No es porque por nuestro excelente conocimiento y el doctorado que tengamos en divinidades. No. Es porque nos hemos preparado para la buena obra, y la mejor forma de preparación es disponer nuestro corazón. Cuando disponemos nuestro corazón, vamos a sacar el tiempo para estudiar, vamos a sacar el tiempo para meditar, vamos a sacar el tiempo para compartir la palabra de Dios con alguien que no la conoce. Pero necesitamos transformar nuestro corazón. Juan 13:15 nos habla de que el Señor nos dio ejemplo. Él mismo dijo, ¿recuerdan ustedes en Juan 13 qué pasó? Fue la famosa ceremonia del lavado de los pies que hizo Jesús a sus discípulos. Él mismo se puso una toalla, se remangó, cogió una tinaja y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Ahora, ¿esto qué significaba? En aquel tiempo, acuérdense que las calles no estaban pavimentadas, la gente andaba en sandalias, indudablemente tenían los pies sucios, porque si estaban caminando se iban a ensuciar. Pero cuando llegaban a una casa, había siervos, y la casa era de gente ilustrada, o de gente religiosa, o de gente de buen nivel. Había siervos que le lavaban los pies a los visitantes, para que entraran a la casa limpios.
Pero en esta oportunidad fue Jesús mismo el que se despojó de su condición de líder, de su condición de Dios, y se arrodilló y le lavó los pies a los discípulos. Y les dijo: os he dado ejemplo para que vosotros hagáis lo mismo entre ustedes. En otras palabras, si yo siendo el maestro, si yo siendo el creador del mundo me arrodillo a lavar los pies a ustedes, pues ustedes tienen que hacerlo entre ustedes mismos también. Pero muchas veces, en vez de servirnos en la iglesia, nos hacemos es servirnos para apartarnos de la iglesia. Y nos inventamos una tremenda rumba para que la gente vuelva a los placeres del mundo. Eso no tiene sentido. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El llamado que el Señor nos hace hoy es a servir. Y en el servicio realmente manifestamos que verdaderamente amamos a nuestro prójimo, que amamos a Dios, que amamos la iglesia, que amamos a la gente que necesita de Jesús. Y a través del servicio podemos expresarlo. ¿Cómo podemos servir? Podemos servirnos los unos a los otros. Podemos servirnos en familia. El esposo puede servir a la esposa y viceversa, la esposa puede servir al esposo. El padre puede servir a sus hijos. Pero a veces nos ponemos en una posición de padre en que los hijos tienen que hacernos todo. Y no es así, tenemos que servirlos. Dice en la palabra de Dios: el que quiera ser mayor entre vosotros, sea vuestro siervo. Amén. Así que necesitamos entender el mensaje de la palabra de Dios, de que a través del servicio vamos ganando el liderazgo. Podemos servir a nuestros vecinos, a los demás. Yo sé que en nuestra sociedad es muy difícil disponernos a servir, porque muchas veces se acerca alguien a preguntarnos una dirección y pensamos que nos van a poner escopolamina. Pero muchas veces tenemos que tomar el riesgo para poder servir al Señor. Debemos estar siempre dispuestos a prestar servicio sin estar teniendo en cuenta nuestra posición económica, ni académica, ni social, ni nuestra edad. Algunos piensan que la gente pobre es la que tiene que servir a los ricos. Y esto no es así. Nosotros tenemos que servirnos los unos a los otros. No importa si somos ricos o si somos pobres. Dice la palabra de Dios que entre nosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Dice Mateo 20, 26 y 27. El que quiera sobresalir, sírvale a los demás, hermano. Pero si no sirve para servir, no sirve para vivir una vida cristiana. Y por eso yo quiero invitarlos a que pensemos cómo podemos servir en la iglesia, cómo podemos servirle a nuestros amigos, a nuestros vecinos. ¿Cuántas necesidades tiene la gente y nosotros somos indiferentes a ellas? Hay personas que tienen necesidades económicas y pudiéramos servirles. Hay personas que tienen necesidades afectivas y pudiéramos servirles con esas necesidades afectivas, darles un abrazo, interesándonos por sus vidas, interesándonos por sus problemas. Y con un poquitico de aporte que nosotros hagamos, vamos a poder lograr mucho para los demás. Pero necesitamos tomar la decisión de servir. Alguien escribió en un libro, dice que cuando nos hallemos en servicio a nuestros semejantes, estamos siendo siervos de Dios, estamos sirviéndole a Dios. Ahora, la pregunta es: ¿qué bendición recibimos nosotros al servirle a los demás? Primero que todo, a través del servicio a los demás, empezamos a desarrollar nuestra capacidad de amar a Dios y de amar a los demás. A través del servicio a los demás, empezamos a crecer como personas. A través del servicio a los demás, dejamos de ser egoístas. Cuando pensamos en los problemas de los demás, nuestros propios problemas desaparecen.
debemos servir a nuestros semejantes para lograr la vida eterna. Dios ha hecho esta condición de que debemos amar a los demás como a nosotros mismos, para que nosotros andemos en los caminos del Señor. Y siempre tenemos grandes oportunidades para poderle servir a Dios. Tenemos grandes oportunidades para poder prestar servicio en la iglesia. La iglesia necesita de sus servidores. Porque aquí no tenemos un clero profesional, o sea, no tenemos 20 seminaristas o monjas o curas. No tenemos eso, no tenemos un clero profesional. Aquí la gente se sirve los unos a los otros. Y para eso necesitamos formarnos, necesitamos desarrollarnos. Jesucristo es el ejemplo perfecto de servicio. Si nosotros volvemos nuestros ojos hacia Él, nos vamos a dar cuenta que Él es el ejemplo de servicio. Y de hecho, Jesucristo dijo: yo no vine para ser servido, sino que vine para servir. Vámonos en pie, hermanos, vamos a orar. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque dice tu palabra: ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dijo el Señor. Por eso hoy, Padre celestial, queremos, Señor, colocar este año que comienza en tus manos, Dios. Y queremos suplicarte, Padre celestial, para que tú nos fortalezcas, Señor, y que podamos enfocarnos, Padre celestial, en el propósito que tú tienes con nuestras vidas, Señor. Que podamos enfocarnos, Padre celestial, en guardar nuestra salvación, Señor. Que podamos, Padre celestial, ser consecuentes con tu palabra, Padre Santo. Porque hemos recibido mucho, Señor, pero no hemos dado nada, Padre Santo. Hemos recibido mucho, Padre celestial, pero no hemos dado fruto, Señor. Y por eso te suplicamos, Padre celestial, que tú nos ayudes, Señor, a dar fruto, Padre Santo. Que podamos cada uno de nosotros hacer discípulos, Padre celestial, y que podamos enseñarles a ellos también a ser sus discípulos, Padre Santo. Hoy, bendito Dios del cielo, quiero pedirte perdón, Padre Santo, porque hemos sido negligentes en tu obra, Padre Santo. Hoy quiero pedirte perdón, Padre celestial, porque quizás nos hemos desenfocado en el propósito de nuestra vida, Señor, y pensamos, Padre Santo, que el estar viviendo una vida como la que llevamos, Señor, era agradable a tus ojos, Padre Santo. Pero al mirar lo que hemos hecho, Señor, nos damos cuenta de que realmente no nos hemos enfocado en tu obra, Padre Santo, que no hemos dado fruto, Señor. Y por eso, Señor, te suplicamos, Dios, que tú nos habilites, Padre Santo, que tú coloques en nuestros corazones el querer como el hacer tu buena voluntad, Padre Celestial, que podamos dar fruto, Señor, y fruto en abundancia, Señor. Hoy, bendito Dios del cielo, queremos rendirnos a tus pies, Padre Santo. Queremos pedirte, Padre Celestial, que tú, Señor, seas tomando control de nuestras vidas, Padre Santo. Hoy te entregamos, Padre Celestial, nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Y te pedimos, Dios, que tú nos limpies con la sangre preciosa de Jesucristo, Señor, y que cortes toda maldición que haya en nuestra vida por causa de nuestro pecado, Padre Santo. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre Celestial, que tú, Señor, seas propicio a nuestras oraciones, Padre Santo. Voy a invitarlos a todos y hagamos esta oración que dice: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador, estoy arrepentido, perdóname, Señor. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por causa de mis pecados y que tu sangre me limpia de todo pecado y de toda maldad. Hoy abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres y seas el Señor de mi vida. Te entrego mi mente, mis emociones, mi voluntad, te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, y con él todos mis pecados, todas mis enfermedades, toda maldición que haya sobre mi vida, Señor. Y te pido, Dios, que tú me perdones por mi negligencia en tu obra, Señor. Te ruego, Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te pido, Señor, que tú me ayudes a servirle a los demás, Señor. Que si tengo oportunidad de hablar con una persona que se haya apartado de tus caminos, Señor, me des la gracia para hacerlo volver a ellos, Señor.
Te lo pido en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén.